Justin Trudeau. Herencia, poder y construcción de identidad. Intro. En política, hay líderes que se hacen y otros que nacen dentro de ella, pero muy pocos logran escapar de la sombra de su propio apellido. Esta es la historia de un hombre que nació rodeado de poder, creció bajo el escrutinio público y pasó su vida intentando responder una pregunta imposible. ¿Quién es realmente, más allá de su nombre? Esta es la historia de Justin Trudeau. Capítulo 1. Nacer en el centro del poder. El 25 de diciembre de 1971, mientras gran parte del mundo celebraba la Navidad, en Ottawa nacía un niño que ya tenía asignado un lugar en la historia de Canadá. Justin Pierre James Trudeau no era un bebé cualquiera. Era el hijo del primer ministro. Desde el primer momento, su vida estuvo ligada al poder. Su padre, Pierre Trudeau, no solo era un político, era una figura dominante, intelectual, estratégica y profundamente influyente en la construcción del Canadá moderno. Un hombre que no solo gobernaba, sino que definía el rumbo ideológico del país. Su madre, Margaret Trudeau, representaba lo opuesto. Joven, carismática, emocional, libre. Su relación con Pierre no era simplemente un matrimonio político. Era una combinación intensa de mundos completamente distintos. Y en medio de ese contraste, nació Justin. Capítulo 2. Una infancia diferente. Mientras otros niños aprendían a andar en bicicleta en calles tranquilas, Justin aprendía a caminar en los pasillos del poder. Creció en 24 Sussex Drive, la residencia oficial del primer ministro. Un lugar donde cada habitación tenía historia, y cada conversación podía cambiar el destino de millones. Pero esa vida privilegiada tenía un precio. La privacidad no existía. Cada movimiento, cada gesto, cada etapa de su crecimiento estaba expuesta ante los medios. Era observado, analizado, incluso antes de entender qué significaba todo eso. Ser hijo de un líder no es solo un título, es una responsabilidad invisible. Capítulo 3. El matrimonio que se fractura. La relación entre sus padres comenzó a deteriorarse con el paso del tiempo. La presión pública, las diferencias personales y los estilos de vida opuestos empezaron a hacer efecto. Pierre era reservado, disciplinado, cerebral. Margaret era emocional, espontánea, rebelde. Dos mundos que, al inicio, se atraían, pero que eventualmente comenzaron a chocar. La separación fue inevitable. Para Justin, esto significó crecer en medio de una fractura emocional profunda. No solo perdió la estabilidad familiar, también tuvo que entender desde muy joven que incluso las figuras más poderosas no son inmunes al fracaso personal. Capítulo 4. Dos influencias, una identidad. Tras la separación, Justin quedó dividido entre dos influencias muy distintas. Por un lado, su padre, un hombre que valoraba la lógica, el control, la estrategia, un líder que no mostraba debilidad. Por otro lado, su madre, una mujer que hablaba abiertamente de emociones, de vulnerabilidad, de lucha interna. Esta dualidad moldeó profundamente su carácter. Le enseñó algo que más tarde definiría su estilo político: que la fortaleza no siempre está en ocultar emociones, sino en aprender a convivir con ellas. Capítulo 5. El peso del apellido. A medida que crecía, Justin empezó a entender el peso real de su apellido. Trudeau no era solo un nombre, era una marca, una expectativa, una comparación constante. Donde fuera, la gente no veía solo a Justin, veían al hijo de Pierre Trudeau. Y eso generaba una presión constante: ser lo suficientemente bueno para honrar el legado, pero lo suficientemente distinto para no ser una copia. Capítulo 6. La búsqueda de normalidad.
A diferencia de lo que muchos esperaban, Justin no entró directamente en la política. Intentó construir una vida fuera de ella. Estudió literatura, luego educación. Se convirtió en maestro. Sí, maestro. En lugar de discursos políticos, daba clases. En lugar de campañas, explicaba conceptos. Era un intento claro de alejarse del destino que todos asumían para él. Pero incluso ahí, la sombra lo seguía. Sus alumnos sabían quién era. El mundo sabía quién era. Y en el fondo, él también lo sabía. Capítulo 7. La pérdida que lo cambia todo. En 1998, la vida de Justin cambió de forma irreversible. Su hermano menor, Michel Trudeau, murió en una avalancha. La tragedia fue repentina, violenta, inesperada y devastadora. Michel no era solo su hermano, era su conexión emocional más cercana. Su pérdida dejó un vacío imposible de llenar. Pero también marcó un punto de quiebre. A partir de ese momento, Justin dejó de intentar escapar de su historia y comenzó, poco a poco, a acercarse a ella. Capítulo 8. El inicio de una transformación. Después de la muerte de su hermano, Justin comenzó a involucrarse más en causas públicas. No desde la política, aún, sino desde el compromiso social. Participó en iniciativas relacionadas con medio ambiente, juventud, seguridad en actividades de riesgo. Era un cambio sutil, pero significativo. Ya no estaba huyendo de la exposición pública. Estaba empezando a usarla. Capítulo 9. La herencia silenciosa. Aunque intentó evitar la política durante años, había algo inevitable. Había crecido dentro de ella. La entendía. La respiraba. La llevaba en su forma de pensar. Su padre no solo le dejó un apellido, le dejó una forma de ver el mundo, una comprensión profunda del poder y de sus consecuencias. Capítulo 10. El momento que lo definió. En el año 2000, durante el funeral de su padre, Justin dio un discurso. No era un político en ese momento. No tenía un cargo. No tenía una campaña. Pero tenía algo más poderoso. Una historia. El discurso fue emotivo, profundo, auténtico. Y todo el país lo vio. En ese instante, algo cambió. La gente dejó de ver solo al hijo de y comenzó a ver a Justin como una figura propia. Cierre. Parte 1. Así comienza la historia de un hombre que nació dentro del poder, pero pasó años intentando entenderlo. Un hombre dividido entre dos mundos, el legado y la identidad. Pero lo más importante aún no había ocurrido, porque Justin Trudeau todavía no había tomado la decisión que cambiaría su vida para siempre. Entrar en la política. Parte 2. El peso de una decisión. Capítulo 11. El llamado inevitable. Después del funeral de su padre en el año 2000, algo cambió de forma definitiva. Durante años, Justin había intentado evitar la política. Había construido una identidad como maestro, como ciudadano, como individuo separado del legado Trudeau. Pero ese discurso lo expuso. No como el hijo de, sino como alguien con voz propia. A partir de ese momento, comenzaron las preguntas. Primero de forma sutil, luego insistentes. ¿Entraría a la política? ¿Seguiría los pasos de su padre? ¿Era inevitable? Durante un tiempo, la respuesta fue no. Justin continuó con su vida fuera del poder. Participaba en eventos, causas sociales, conferencias, pero evitaba dar el paso definitivo. Sabía lo que implicaba. No era solo una carrera. Era una renuncia a la privacidad, a la normalidad, a la posibilidad de fracasar en silencio. Capítulo 12. La construcción de una imagen. Aunque no era político formalmente, Justin ya estaba siendo observado como uno. Su forma de hablar, su lenguaje corporal,
su capacidad para conectar emocionalmente. Todo era analizado. Y poco a poco, comenzó a construirse una imagen. No era como su padre. No tenía ese aire distante ni esa frialdad intelectual. Justin era cercano, sonreía, escuchaba, mostraba emociones. Para algunos, eso era una fortaleza. Para otros, una debilidad. Pero en un mundo político que comenzaba a cambiar, esa diferencia sería clave. Capítulo 13. El salto. En 2008, Justin Trudeau tomó la decisión. Se postuló como candidato del Partido Liberal para el Parlamento canadiense. No fue una decisión improvisada. Fue el resultado de años de presión, reflexión y transformación personal. Pero el contexto no era favorable. El Partido Liberal atravesaba uno de sus peores momentos. Había perdido fuerza, credibilidad y liderazgo. Y Justin no era visto como una solución, era visto como un experimento. Capítulo 14. Las primeras críticas. Desde el inicio, las críticas fueron intensas. Sus opositores lo calificaban como inexperto, superficial, solo un apellido famoso. Algunos incluso lo subestimaban abiertamente. Pensaban que no tenía la profundidad intelectual de su padre, que su carisma era solo apariencia, que no estaba preparado. Pero Justin no respondió con confrontación directa. Respondió con presencia, con trabajo constante, con disciplina. Capítulo 15. Aprender a perder. La política no es solo victorias, es resistencia, es crítica constante, es desgaste. Durante sus primeros años, Justin tuvo que aprender algo fundamental. Cómo ser cuestionado, sin perder el control. Cómo equivocarse, sin desaparecer. Cómo mantenerse, cuando nadie cree en ti. Ese proceso fue silencioso, pero crucial, porque ahí se construyó su resiliencia. Capítulo 16. La evolución. Con el tiempo, algo comenzó a cambiar. Lo que antes era visto como debilidad, empezó a convertirse en ventaja. Su cercanía con la gente, su capacidad de comunicación, su autenticidad. En un entorno político rígido, Justin representaba algo distinto, más humano, más accesible, más moderno. Y eso empezó a conectar, especialmente con las nuevas generaciones. Capítulo 17. El momento clave. En 2013 ocurrió algo que pocos esperaban. Justin Trudeau fue elegido líder del Partido Liberal. Era una apuesta arriesgada. El partido estaba debilitado. Las expectativas eran bajas. Y muchos dudaban de su capacidad para liderar. Pero también era una oportunidad de reconstruir, de redefinir, de reinventar. Capítulo 18. Contra todo pronóstico. Cuando comenzó su liderazgo, las encuestas no eran favorables. El Partido Liberal estaba en tercer lugar, detrás de sus principales competidores. La narrativa era clara. No podían ganar. Pero Justin no intentó copiar estrategias tradicionales. Hizo algo distinto. Construyó una campaña basada en optimismo, inclusión, cambio generacional. Mientras otros hablaban de problemas, él hablaba de posibilidades. Capítulo 19. La conexión. Una de las claves de su ascenso fue su capacidad de conectar, no solo con políticos, con personas. Visitaba comunidades, escuchaba historias, se mostraba accesible. En una era donde la política comenzaba a volverse más mediática, Justin entendió algo fundamental. No se trataba solo de tener razón. Se trataba de generar identificación. Capítulo 20. El momento decisivo. En 2015 llegó el momento. Las elecciones federales. Todo estaba en juego. Era la prueba definitiva. Para muchos, era imposible que ganara. Pero la campaña de Trudeau había logrado algo inesperado.
había cambiado la conversación. Había generado esperanza. Y eso, en política, es poderoso. Capítulo 21. La victoria. Contra todos los pronósticos, Justin Trudeau ganó. No solo ganó, logró una mayoría. Fue una de las remontadas políticas más sorprendentes en la historia reciente de Canadá. El experimento había funcionado. El inexperto ahora era primer ministro. Y el hijo finalmente había construido su propio camino. Capítulo 22. El nuevo rostro del poder. Con su llegada al poder, el mundo puso atención. Justin Trudeau no era un líder tradicional. Era joven, carismático, progresista. Su imagen se volvió global. Para muchos, representaba una nueva forma de hacer política. Más abierta, más inclusiva, más moderna. Pero con esa visibilidad, también llegaron nuevas expectativas y nuevas presiones. Capítulo 23. El inicio de una nueva etapa. Convertirse en primer ministro no es el final del camino, es el inicio del verdadero desafío. Porque ganar una elección es solo el primer paso. Gobernar es otra historia. Justin Trudeau ahora tenía que demostrar algo mucho más difícil que convencer. Tenía que cumplir. Cierre parte 2. Así, el hombre que durante años fue subestimado, llegó al poder. No por accidente, no solo por su apellido, sino por una combinación de narrativa, conexión y persistencia. Pero la historia apenas comenzaba, porque el verdadero reto no era llegar, era mantenerse.